y ha publicado hasta el momento, creo, 2 libros, ¿no? 2 poemarios, titulados el primero Último Aviso y el segundo Polvo de Estrellas, aparte, claro, de la participación en varias antologías poéticas y, claro, estudios en el marco de un centro de investigación científica, ¿no? Bueno, hoy nos va a presentar, va a pronunciar una conferencia titulada Es necesario en un español magrebí. Así pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Estás entre nosotros, está con nosotros hoy. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham. Voy a dar por buenas las cosas que has dicho, todas buenas, acerca de mi persona, porque solo rechaza los cumplidos aquel que quiere escucharlos 2 veces, no se dice ahora. Bueno, últimamente me ha dado por titular mis intervenciones acerca de la literatura marroquí en lengua española bajo forma de pregunta, disyuntiva, mejor. Pero la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. No esperen ustedes que yo aquí venga a decir una cosa categórica. Las cosas no son del todo blancas o del todo negras, ¿no? Voy a explicarlo, voy a decir por qué. Lo que quiero ahora y aquí es someter a vuestro juicio, quiero que reflexionemos juntos acerca de esa posibilidad, la posibilidad de que se pueda hablar de un español magrebizado o un español marroquinizado. ¿Y por qué? Tenemos que reflexionar juntos. Esta cuestión, lógicamente, está conectada con otra, no de menor calado, y es la cuestión del canon literario. ¿Con qué autoridad podemos censurar o alabar? ¿Qué autoridad tenemos para censurar o fomentar una escritura marroquí en lengua española donde hubiera una cantidad de vocablos en árabe, transcritos esos vocablos con letra latina? ¿Constituye esto una marca estilística de distinción? No lo sé. ¿Basta esa marca para considerar, la marca léxica, basta para considerar que el español en Marruecos es un español con sello propio? No lo sé. Creo que es pronto para, de todas maneras, es pronto para contestar esa pregunta. Hay que dar tiempo al tiempo. La escritura marroquí en lengua española ha pasado por varias fases de euforia, como en los años 90, cuando todo el mundo que supiese y escribiese, pues lo hacía en español. Una verdadera euforia que se fue amortiguando, y en la actualidad asistimos a una especie de experimentación, una especie de duda de si este fenómeno va a durar o no. Y todo a raíz de, en 2008, de la crisis, aquella crisis económica que hizo, entre otras razones, que muchos estudiantes dejasen de matricularse en los departamentos de español. Hay crisis en España, hay pocas posibilidades de trabajo, todo está relacionado. Nuestros estudiantes no todos hacen la carrera de hispánicas por vocación, muy pocos lo hacen con vocación. Tienen muchos objetivos, aunque fuera obtener un visado.
Bueno, todo es legítimo, pero a partir de 2008 hubo un descenso muy agudo y hubo una especie de recuperación posteriormente y otra vez una caída. Es decir, que hay una fluctuación. No podemos tomarle el pulso de una manera definitiva al hispanismo en Marruecos y por lo tanto al hispanismo de creación, que es lo que nos trae ahora. Voy a hablar primero de las razones, según mi punto de vista, mi opinión actual sobre el por qué algunos marroquíes, hispanistas, se han atrevido y se atreven a hacer literatura y en español. No puedo hacer extensiva mi opinión o mi sentimiento a todos los demás porque no están aquí para decir su punto de vista. Antes yo esto lo relegaba. Los que me conocen y me han escuchado en varias intervenciones conocen la frase lapidaria que yo suelo decir, una frase de Joan Margarit, un poeta catalán, en paz descanse, que escribía en español y traducía su propia obra poética al catalán. También escribía en catalán, pero sobre todo en castellano, y luego lo vertía al catalán, y cuando se le preguntaba que por qué no escribía directamente en catalán, pues decía la frase esta, que a mí me viene muy bien para explicar mi punto de vista. Dice que uno escribe en la lengua en que ha leído a poetas. Es decir, que él, por supuesto que leía literatura catalana, pero había leído más literatura castellana, había leído a los clásicos, de ahí la frase, uno escribe en la lengua en que ha leído a poetas. Me venía muy bien esta cita para decir que yo relegaba mi atrevimiento para garabatear versos, pocos versos, no soy asiduo, más bien esporádicamente garabateo, diciendo que yo, como había pasado mucho tiempo en España preparando mi tesis doctoral, cómo me había imbuido de la lengua española, cómo había leído, a causa del tema de mi tesis doctoral, la teoría de la expresión poética en Dámaso Alonso, es decir, la labor filológica de Dámaso, cuando explica a Góngora y a todos los clásicos, a Lope, a Garcilaso. Yo tenía, por supuesto, para enterarme de los comentarios filológicos de Dámaso, yo tenía que leer aquellos clásicos, ¿verdad? Entonces hacía la relación en esta frase de Joan Margarit, ¿por qué no escribo en árabe? Porque soy incapaz, ¿no? Pareciera paradójico, pero no soy capaz de escribir un poema en árabe. Y lo atribuye a eso, a que había leído, fueron muchos años, no fueron 2 años o 3, fueron 8, mi vida en Valladolid, mi trozo de vida, mis lecturas. Entonces, para mí, había adquirido con mucho atrevimiento suficiente bagaje lingüístico como para osar escribir en español. Otra razón para mí es la cuestión de la identidad, ¿no? Pero uno nace con una identidad determinada, pero la va enriqueciendo con otras identidades, el contacto con otra gente, con otras lenguas, con otras costumbres, y entonces sería absurdo estigmatizar a los que escriben en español en nombre de no sé qué postcolonialismo, de qué enajenación cultural. Yo no comparto estos pareceres, porque creo en
en la pluralidad cultural y en el contacto, sobre todo con un pueblo y una lengua que nos han sido siempre, lo hablaba con el profesor Ruzin, siempre nos han sido familiares. Bien. Ahora no es que reniegue de las cosas que decía y escribía acerca de las razones que me empujaban a escribir, pero estoy planteando otras cosas, ¿no? Mi idea no es fija, no es irrevocable, no es sujeta a cambios en la misma escritura y mi forma de ser y en mis años, ¿verdad? Entonces, antes de abordar esa cuestión de la necesidad o no de un español magrebizado o marroquinizado, voy a someter a vuestro juicio y compartir con vosotros mi reflexión actual acerca de la llamada LMD, literatura marroquí en lengua española, o literatura hispano-magrebí, aunque esta apelación no suele gustar. Hay mucha gente que se ha echado las manos a la cabeza cuando por primera vez en la antología Calle del Agua hablamos de literatura hispano-magrebí, ¿verdad? Para nosotros fue una especie de debutar, ¿no? Para remover las cosas. Hay gente que se lo tomó demasiado en serio. Bueno, pues gente que por otra parte se cree que tiene la patente de corso de la literatura marroquí de lengua española. Bien, estamos de enhorabuena, no quiero ser borde y voy a seguir siendo simpático. Esta reflexión mía la voy a resumir en dos interrogantes fundamentales. ¿Cuáles son las diferentes motivaciones que tienen los escritores marroquíes que escriben en español? Y dos, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que reunir para que se empiece a hablar de una especie de normalización de esa literatura? Y en su caso, de una magrebización o una marroquinización de esa literatura. Cuando a la primera pregunta, es decir, ¿cuáles son las diferentes motivaciones? Bueno, esto ya lo he dicho. Hay que matizar que las razones y las motivaciones objetivas y subjetivas que subyacen en la elección o a la elección de la lengua española como modo de expresión por parte de los escritores marroquíes o magrebíes pueden variar de un sujeto a otro en función de la pertenencia geográfica, el nivel sociocultural, la formación académica, las competencias lingüísticas, la ocupación profesional y de la trayectoria vital de cada cual. No obstante, podemos arriesgarnos a decir, con una ínfima probabilidad de ser contradichos, que desde una perspectiva afectivo-emocional a todos nos une el amor de la lengua española. Me acuerdo en este mismo sitio, y estaba el señor Sir también, en aquel 6 de febrero del 2019, cuando nos reunimos con don Luis García Montero, que estuvo aquí, para hablar de la crisis del español en Marruecos y las posibles salidas, ¿no? Hicimos una especie de mesa redonda con intervenciones del señor don Luis y de nosotros, ¿verdad? En aquel febrero, que algunos llamaron el febrero glorioso, ¿no? Quizá por analogía al año glorioso de la física teórica de 1905, con Einstein y su teoría de la relatividad especial o restringida, pero salvadas las distancias. Mucha gente llamó a aquel febrero glorioso. ¿Por qué? Por la reunión de aquí y porque España era la invitada de la Feria del Libro de Casablanca,
y porque, como guinda, porque los reyes de España tuvieron a bien invitarnos a unos cuantos hispanistas. Vamos, tuvieron a bien ofrecernos una recepción, ¿verdad? Entonces todo ocurrió en febrero. Bueno, si hacemos el balance de febrero hasta ahora, no, quería decir que don Luis García Montero estuvo muy cauto y dijo que todo esto lo saca a propósito del amor. He dicho que nos une el amor de la lengua española, ¿no? Y cuando mis colegas empezaron a reivindicar cosas, casi abrimos un libro de reclamaciones al pobre don Luis, tuvo la cautela de decir que el amor está muy bien, pero el amor a veces no basta, porque fomentar el español necesita mucho dinero. O sea que sí, que muy bien, que el amor está muy bien, pero que los recortes en cultura pues conciernen a todos los países, desgraciadamente. Bien, a todos nos une, por supuesto, el amor a la lengua española. Escribir, cuando uno siente en su interior el prurito de hacerlo, es un acto volitivo, quizá más que reflexivo. Y elegir una u otra lengua no puede ser arbitrario ni anodino. Sin querer hacer extensivo a todos los escritores marroquíes que escriben en español el porqué de nuestra predilección por esta lengua como medio de expresión, diremos que el hecho de haber tenido la interesante oportunidad de salir física y vivencialmente de nuestra propia cultura y nuestra propia lengua, me refiero al hecho de haber emigrado para hacer mi tesis doctoral, yo y los demás colegas, ¿no? Es un tipo de inmigración especial, ¿no? No lo hemos pasado mal, ni nos perseguía la policía, ni nada de eso. Fue una migración voluntaria y en todo caso lo pasamos muy bien, con algún otro problema, pero lo pasamos muy bien. El hecho de salir física y vivencialmente de nuestra propia cultura, nuestra lengua, de nuestra mismidad, en suma, para descubrir otro modo de vida y de entender el mundo, otras querencias y otros sentires, de haber tenido la posibilidad de vivir la libertad en la otra edad, de nutrir nuestra identidad por los afluentes de una identidad nueva, la española en este caso. Ella también, por supuesto, sujeta a sus propios conflictos y contradicciones. Todo esto fue determinante en aquella elección, en esta elección, la de escribir en español. Efectivamente, creo que la cuestión de la identidad, voy a ahondar un poco más en la cuestión de la identidad porque siempre me ha interesado, ¿verdad? Creo que la cuestión de la identidad pues es capital. Intentar aprender el porqué de la escritura hispano-magrebí en general desde un punto de vista cognitivo, pero también y sobre todo emocional, es un generoso intento por situarse en esa frontera inexpugnable y transparente a la vez, donde la mismidad del escritor aspira a entenderse a sí misma. Alguien dijo que uno escribe no para decir lo que sabe, sino para saber lo que dice. Y dice que la escritura nos permite conocernos. Decía que la mismidad del escritor aspira a entenderse a sí misma, a ser, a fin de cuentas, a ser, agarrándose lingüística y culturalmente a la otra edad como asidero inaplazable para afianzar su identidad plural, único garante de su libertad. La identidad con mayúsculas es la superposición conflictiva y dialéctica, pero no por ello menos auténtica, de muchas identidades. Ser uno mismo significa ser lo que uno siente y quiere ser. Uno nace y hereda una identidad determinada que puede enriquecer con otras identidades y querencias a lo largo de su vida. Y por lo tanto sería racional estigmatizar a los individuos que abrazan otras culturas, otras latitudes.
Como decía Luis García, como dice Luis García Montero, las identidades no dogmáticas ofrecen la posibilidad de una memoria no sometida a las alambradas. Otra frase lapidaria que a mí me gusta, la voy a repetir: las identidades no dogmáticas, las identidades abiertas, perdón, ofrecen la posibilidad de una memoria colectiva e individual no sometida a las fronteras, a las alambradas, ¿verdad? Se efectúa así un dialéctico ir y venir desde la dimensión estructural del ser, aquello que constituye la semilla de nuestra unicidad, la irreductible recámara de nuestra soledad, nuestro inalienable núcleo, hacia lo que determina la esencia de nuestro existir, a saber, aquello que está en una incesante fluctuación y una acuciante paradoja dentro de la trayectoria cambiante de nuestras vidas. En estrecha relación con los conceptos de mismidad y otredad está la idea de la libertad como concepto ético, en cuanto que esta, la libertad, desde la perspectiva hegeliana de Hegel, nunca es dada, sino que es hecha. La libertad no es dada, no nacemos por la libertad, tenemos que luchar por adquirirla. La libertad no es dada, sino que es hecha. Así pues, ser dueño de su propio destino, ser libre en sus decisiones, gustos y querencias, es un aprendizaje continuo, un largo viaje durante el cual se entrecruzan horizontes de distinta naturaleza e índole, se asimilan conflictivamente diferentes conocimientos, modos de vida, contrastadas cosmovisiones y creencias, de manera que el individuo va nutriéndose de identidades nunca irrevocables y definitivas, antes bien sujetas a constantes cambios y modificaciones. Para volver a por qué escribimos en español, quería recalcar que dentro del colectivo heterogéneo de escritores marroquíes o magrebíes residentes en Marruecos, no quiero hablar de los que viven en España porque esta es otra problemática, ¿verdad? Es otra aproximación. Hablo de los escritores marroquíes en español que viven y ejercen su trabajo aquí en Marruecos. Cabe distinguir, de un punto de vista, tres grupos fundamentales. Al margen, lo que voy a decir acerca de que voy a explicar lo que pienso acerca de esos tres grupos, bueno, lo que pienso me incumbe a mí, pero la pertenencia, no quiero que se me entienda mal, la pertenencia de los escritores marroquíes a cada uno de los grupos que voy a mencionar no garantiza por sí sola la calidad o no calidad de la obra literaria. Esa es otra cuestión. La obra literaria, la calidad está sujeta a otros parámetros, ¿verdad? No a pertenecer a este grupo o a otro. ¿Ok? O a otro. Un primer grupo estaría formado por personas que escriben en español por necesidad lingüística. Necesidad no me estoy refiriendo a lo que suelen decir los poetas, de que es la poesía la que los elige, ¿no? Y es a la poesía la visita de las musarañas y esas historias. No me refiero a la inspiración, ¿no? Por necesidad lingüística me refiero al hecho de que los integrantes de este primer grupo no se atreven a escribir literatura, no se atreven a hacerlo en árabe o en francés. Me sitúo dentro de ese grupo porque ellos consideran, luego tienen razón o no, bueno, consideran que su competencia lingüística en el idioma español es mayor y por lo tanto susceptible de dar mejores rendimientos que si lo hicieran en las otras lenguas.
No voy a entrar, desde luego, en cuestiones ideológicas. Ya lo había dicho antes, que si escriben en una lengua extranjera es aculturación, es enajenación, no es un propósito. Los miembros de este primer grupo suelen ser personas que han pasado una temporada más o menos larga, un trozo de vida en España o en Hispanoamérica, bien para realizar estudios superiores o para dedicarse a otros quehaceres, pero en todo caso personas cultas e instruidas, que con el paso del tiempo volverían a su país de origen, a Marruecos, en caso de otros, volverían y adoptarían, eso es lo más importante para mí, y adoptarían una mirada fronteriza, periférica, admirativa y panhispánica, que se concretizaría y traduciría en sus escritos en el uso de giros lingüísticos, frases hechas, colocaciones de una fraseología corriente reconocible en el habla de los españoles. Es decir, que usan un español neutro, estándar, sin magribización, sin marroquinización. ¿Qué resultas? Repito que no es algo definitivo lo que pienso. Que resultas de su continuo contacto con España y sobre todo con las letras españolas, no su contacto solo con la gente de la calle que habla español, el carnicero y el panadero, no, es gente que ha frecuentado la literatura, ¿verdad? Entonces se ha dejado influir lógicamente por las maneras de hablar que traducen pues una cosmovisión determinada. Por lo demás, creo que esta especie de contagio, de flujo identitario, no es irreversible, pues se conocen casos de escritores dentro de esta primera categoría que han intentado y conseguido una retroalimentación en su lengua materna o en las lenguas aprendidas y asimiladas con anterioridad al idioma español, entiéndase el francés, sobre todo, sin por ello renegar ni olvidarse de el español, lo cual sería de lamentar porque el hibridismo cultural de esa gente, un hibridismo no exento de lucha interna y de replanteamientos culturales e identitarios continuos, decía que este hibridismo cultural puede desempeñar un papel de avanzadilla para el mantenimiento de la consolidación de los lazos afectivos y culturales con el mundo hispánico o panhispánico en general. Segundo grupo lo compondrían escritores marroquíes que igualmente desarrollan sus actividades académicas en la universidad y en la mayoría de los casos son excelentes hispanistas. Hasta ahora no he dado un nombre propio porque no lo voy a dar, porque no puedo hablar por boca de los demás, ¿no? Bien. Decía que la mayoría de los casos son los excelentes hispanistas con respetables publicaciones en el campo del hispanismo de investigación y con incursiones constantes o esporádicas, según los casos, en el llamado hispanismo de creación, que cultivan sobre todo el cuento y la novela. También la poesía, pero sobre todo el cuento y la novela. Ahora, ¿qué diferencia este grupo del primero? Los que supuestamente escriben por necesidad lingüística, lo que llaman necesidad lingüística. La característica más sobresaliente de los miembros de esta categoría, la segunda, es que en muchos casos también escriben en árabe y lo hacen muy bien.
e incluso con mejores resultados lingüísticos y estilísticos que cuando escriben y publican en lengua española. Mi propósito no es obviamente debatir acerca de la legitimidad o no para estos escritores elegir una u otra lengua para su actividad creadora. Yo no soy quien para, ni me arrogo ninguna autoridad para censurar nada. Aclarado esto, creo que, al contrario, el primer grupo que escribe por lo que he llamado necesidad lingüística, los integrantes de ese segundo grupo escriben por elección, porque lo han elegido así. Y su escritura viene motivada, creo, por dos objetivos principales. Claro que habría que preguntarles a ellos, pero bueno, yo me atrevo a aventurar hipótesis. El primer objetivo sería su deseo de hacer llegar, a través de su escritura en español, sus preocupaciones culturales y literarias a un público más amplio, es decir, al lector hispanófono en general, que sea marroquino o review español. Pienso que este propósito de universalización, digamos, es loable, porque todo lo que es ampliar horizontes lingüísticos y culturales es digno del respeto, es susceptible de derribar alambradas y de tender, por lo tanto, más fuentes de entendimiento. La segunda razón en estos escritores del segundo grupo consiste en un deseo de cohesión, de pertenecer a un grupo, la voluntad de confirmar su pertenencia al gremio de los hispanistas de creación, lo cual no es de ninguna manera una condición sine qua non, ni mucho menos, para ser un buen hispanista a secas. La típica distinción que hacemos entre hispanismo de creación y hispanismo de investigación, ¿verdad? Por lo demás, desde un punto de vista estilístico, eso es lo que más me importa. La escritura de los pertenecientes a este segundo grupo se ve salpicada, en muchos casos, no siempre, salpicada de estructuras sintácticas propias de la lengua árabe, de no pocos calcos semánticos y de lo que el lingüista John Lyons denomina calcos de traducción, que son una especie de falsos amigos que implican el trasvase de las partes constitutivas de una palabra o una frase de un idioma a otro, la transposición de la estructura sintáctica del árabe al español, con resultados dudosos. Aunque aquí la traducción es mental, etc. Bueno, por supuesto, ya lo he dicho, lo voy a repetir, no estoy queriendo insinuar en absoluto que la escritura de los integrantes del primer grupo esté exenta de estos trasvases, estos atributos, aunque es cierto que su presencia es menor. Esto es una observación, no quiere decir que su obra sea literaria por ello. La calidad literaria es el resultado de la concurrencia en la obra de muchos elementos de corrección, de coherencia, de troquelación estilística, y de ningún modo podemos reducir aquella a la presencia o ausencia de un solo factor. En realidad, lo que late en el fondo de esta propuesta de reflexión es la percepción que el lector se configura tras la lectura de las obras de los miembros de ambos grupos y la definición del tipo de lector al que nos refiramos con la resultante valoración que se hace acerca de lo correcto o incorrecto, lo adecuado o inadecuado, en consonancia con sus competencias lingüísticas, monolingües, bilingües o plurilingües, y sus expectativas literarias y estéticas. En suma, creo que el fondo de la cuestión, el meollo de la cuestión, consiste en abrir
el debate acerca de la existencia o no de un canon literario al que debieran ajustarse, adscribirse los escritores marroquíes en lengua española. Y en el caso de que existiese, ¿qué tipo de estamentos académicos y literarios serían los más autorizados y en razón de qué finalidades para determinar el tipo de escritura que se esperaría de estos escritores? ¿Y qué legitimación tendría frente a la libertad creadora, a la libertad de los creadores, de esos escritores? Acerca del canon, bueno, según el Dragh, el canon tiene dos acepciones. La primera es, canon es regla o precepto. Dos, catálogo o lista. Regla o precepto, catálogo o lista. La primera definición se refiere al conjunto de criterios estéticos, formales y originales para escoger una serie de obras que se consideran aptas para ser juzgadas como universales y atemporales. La noción de canon se asocia además a culturas específicas, como apunta Harold Bloom, que en 1994 publicó el famoso Canon Occidental, una obra que causó mucha polémica, el canon occidental. De modo que el canon literario del mundo occidental, con la Biblia y los poemas de Homero como prototipos, es diferente del canon árabe y musulmán, con el Corán y las 1001 noches como referentes ineludibles. Es decir, que cuando hablamos de canon hay que especificar de qué parte del mundo, de qué culturas estamos hablando, ¿no? El canon indio será distinto del canon escandinavo, el occidental del musulmán y árabe, ¿verdad? Las obras que cumpliesen con estos preceptos entrarían a engrosar el catálogo o listado al que alude la segunda acepción de la definición. Como se ve, el establecimiento de un canon literario se hace sobre la base, esto es muy importante, bueno, para mí. El establecimiento de un canon se hace sobre la base de una literatura consagrada, una literatura de muchos siglos de existencia y un corpus incesablemente alimentado. Como se comprenderá, se nos hace difícil así realizar un paralelo entre el canon occidental o el canon de la lengua árabe y un supuesto canon de la escritura marroquí en lengua española. Se nos hace difícil barruntar un canon para una neoliteratura, como la literatura marroquí en lengua española, una literatura periférica y fronteriza, joven y titubeante, de contornos todavía borrosos, faltos como estamos de la suficiente y necesaria perspectiva histórica que nos permitiese establecer pautas y marcar deslindes. En definitiva, ¿qué quiero decir? Que el corpus, aunque la escritura marroquí empezó en los años 40, 50, alrededor de Ketama, las revistas Ketama y Al-Mutami, en la canción que siempre repetimos, y a pesar de que a partir de los años 80 hubo cierto auge, y a pesar de que se siga sigan publicando obras en castellano. Por cierto, el año pasado se publicaron 3. En 2021 se publicaron 3
obras en español, ¿verdad? Cuando antes, en los años 90, pues a veces llegaban a la treintena. Bien. Aclarado esto, y ante la disparidad y heterogeneidad de formas técnicas adoptadas por los escritores marroquíes en sus cuentos y novelas, uno de los elementos estilísticos susceptibles de orientarnos hacia una relativa sistematización consistiría en el uso, por parte de muchos de ellos, de palabras árabes o del dialecto marroquí en sus escritos. Lo habéis leído, sabéis muy bien, muchos novelistas marroquíes escriben y introducen de vez en cuando palabras árabes, pero no en letra árabe, no, transliteradas, transcritas en letra latina, pero con carácter redondo, ni siquiera con letra itálica, no. Cuando leemos una novela en español podemos encontrarnos con extranjerismos, galicismos como, yo qué sé, prêt-à-porter, déjà vu, avant la lettre. Esas son expresiones que se usan en crítica literaria y los escritores ponen esas expresiones en su lengua original como tributo a dónde se acuñaron esas apelaciones, esos términos, pero suelen poner esos términos, esos extranjerismos, estos xenismos, en realidad, los ponen en letra cursiva, como una llamada de atención. Esta palabra es un extranjerismo, no pertenece a la lengua española. Nuestros autores no, nuestros escritores aclimatan, aclimatan no. Para empezar ponen la palabra transcrita, veremos después los tipos de transcripción, pero sin letra cursiva, letra normal, como si fuera una palabra de la lengua española. Vamos a ver. Y consideran que esto puede llegar a ser una marca estilística, ¿no? Ese, digamos, desvío, ¿verdad? Esa imprevisibilidad de la que habla Michel Riffaterre en sus ensayos de estilística estructural. Riffaterre piensa que uno de los elementos para determinar la literalidad o literaturalidad de la obra literaria es la noción de imprevisibilidad, es decir, escribir cosas imprevisibles. Piénsese en Mohamed Shukri, ¿verdad? Cuando empezó a introducir tacos, palabrotas, palabras del dialecto marroquí rayano, ¿verdad? Pues eso se considera como uno de los logros, el haber roto esa frontera y el haberse desviado de la norma para crear un extrañamiento, lo que llama Riffaterre, un extrañamiento que sería ¿no? que sería uno de los elementos literarios en una novela, por ejemplo. Pero este extrañamiento, en el supuesto de que se diera, no sería, fíjense, por favor, no sería el mismo, ni tendría la misma fuerza e intensidad en un lector marroquí bilingüe. Cuando decimos un lector marroquí, pues por supuesto que bilingüe. Por supuesto que bilingüe no, es decir, un lector marroquí que supiera, además del árabe, el español, en este caso. No tendría este extrañamiento, esas palabras transcritas en árabe, no tendría el mismo efecto estilístico en un lector marroquí que en un lector
español. Porque para un lector español que no supiera árabe, si sabe árabe, bueno, pero un lector español que desconoce el árabe, pues se extrañaría de la presencia de esos vocablos árabes, más que un lector marroquí, porque yo marroquí entiendo esa palabra, pero un lector español que no supiera árabe, no sepa árabe, no lo va a entender. Por lo tanto, va a suponer para él más extrañamiento. Es más, creo que en este lector español que no sabe árabe, estos elementos supuestamente imprevisibles, esta supuesta magrebización, crearían, más que un efecto estilístico, una impresión de color local. En ningún caso garante de la calidad literaria. El hecho de encontrarse con una palabra de otro idioma, vale, transcrita de carácter latino para el español, eso no garantiza que la obra sea obra de arte. No, o cuando menos no basta. En una obra de arte hay muchos parámetros para que una obra lo sea. Para que una obra literaria lo sea literaria. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, voy a ir recortando un poco. Espero que no les estoy aburriendo demasiado. Vamos a hablar de la magrebización entonces. El primero que ha hablado de la magrebidad o magrebización del español fue Rodolfo Gil Grimau, en Humay, en un artículo titulado Análisis y fuentes de la escritura marroquí en lengua española en el coloquio internacional, primer coloquio internacional sobre la lengua, sobre escritura marroquí en española, celebrado en Fez en 1994. Y al que acudiste, señor José, en el cual participaste. El primero en hablar de magrebización era entonces Benumeyya, Rodolfo Gil, al considerar que ha habido, para él, piensa que ha habido una interiorización del idioma español por parte de un número considerable de autores magrebíes. De modo que estoy citando a Benumeyya, de modo que puede responder a su psicología, a sus planteamientos vitales, a su cotidianidad, cobrando el idioma usado un sentido magrebizado, una estética adaptada a la singularidad de quien escribe, sujeto a la jerarquía mental del autor, quien mantiene una actitud respecto al mundo que lo rodea, acorde a sus propias imágenes y posiciones sociales, de modo que es él quien ha dominado el lenguaje, para acomodarlo a su entorno personal, social, psicológico y cultural. Una escritura, voy a acabar la cita, una escritura que por hispánica no deja de ser marroquí, o de contenido árabe o arabizado, actual, inquieta, e incluso, y eso es lo más importante, e incluso lingüísticamente dialéctica. Tomando como punto de partida esta cita, vamos a intentar rastrear, sin pretender ser exhaustivos, algunos ejemplos de esta magrebidad o magrebización del español en la obra literaria de los escritores marroquíes, sobre todo en la obra narrativa, ¿verdad? Porque la poesía aspira a, digamos, a más universalización, ¿verdad? Desde el punto de vista de los contenidos, y si repasamos la totalidad de la producción novelesca marroquí en lengua española, resulta evidente que en todas ellas, todas las novelas, en la actualidad, resulta evidente que en todas ellas el asunto
es decir, el referente en la realidad histórica o extratextual, apunta y tiene que ver con argumentos y asuntos sociales y culturales locales, marroquíes, desarrollados en un escenario, una geografía nacional, vamos a decir, una trama urdida por personajes con nombres y apellidos, propios y apellidos marroquíes. En definitiva, la ambientación de la novela y las epopeyas, es decir, las descripciones del carácter y las costumbres de los actantes, son infaliblemente marroquíes. Nada extraño, puesto que el escritor, cualquier escritor, etc., se desenvuelve en un espacio determinado que le es propio, y aunque muchas veces el literato emigra, reside y desarrolla su vida en otras latitudes, permanece no obstante tributario de su pasado, su infancia, su imaginario individual y colectivo, que forzosamente se traslucirá con mayor o menor nitidez en su producción literaria. Puede que mezclado con elementos y espacios nuevos, otros, como es el caso del relato La pensión de Atocha, perteneciente al libro Así hablaba Buhari, el señor Alejandro el Gamón, donde asistimos a una especie de encontronazo entre dos identidades, dos culturas distintas, aunque fronterizas, la española y la marroquí, o la última novela de Ismael Morales, El invierno de los trigueros. Ismael Morales reside en España y no pone palabras árabes en su escritura, pero la trama novelesca gira en torno a Brahim y Olga, y el espacio es, además de España, es Tetuán y Alcemas, un señor que tiene dos culturas y por supuesto que la suya de origen pues se el problema se complica si tomamos en cuenta que para hablar de marroquinización de los contenidos habríamos de suponer y dar por sentado que estos escritores han padecido con anterioridad una especie de españolización en su modo de pensar, en los temas objeto de su preocupación intelectual, en su cosmovisión definitiva. Después de lo cual habrían efectuado una especie de retroalimentación de vuelta a los orígenes. Por lo tanto, la magrebización, voy a ir acabando. Por lo tanto, la magrebización o marroquinización tendría que caer del lado de la forma, del estilo utilizado, con toda la dialéctica lingüística que ello supone, como en la cita de Rodolfo. Esta dialéctica tiene que ver con la recepción por parte de un lector hispanófono en general, aunque sería inoportuno hacer distingos entre el lector marroquí que sabe leer en español y el lector español o hispanoamericano. Bien. En realidad hay varios tipos, vamos con los ejemplos para acabar. Hay varios tipos de palabras locales, digamos, intercaladas en los textos escritos directamente en español por parte de esos escritores marroquíes que lo hacen en español. El primer tipo es el que, es lógico, es el que hace referencia a los culturemas. A los culturemas. Los culturemas son nociones culturales de un país o un ámbito cultural, y muchos de ellos poseen una estructura semántica y pragmática compleja. La noción de culturema se emplea sobre todo en traductología, como saben ustedes, y se refiere a la dificultad que encuentran los traductores a la hora de traducir los culturemas. Esas palabras que abrigan ideas, nociones, tradiciones, oficios y a veces objetos que solo existen en la cultura de la lengua de partida y cuyo equivalente en la lengua meta o es inexistente o cuando menos no lo suficientemente preciso como para realizar una traducción cabal. Los culturemas constituyen pues un verdadero escollo en la labor translaticia que los lectores
los traductores suelen optar por soluciones dispares, desde dejar la palabra tal cual y poner una nota explicativa al pie de página, o efectuar una paráfrasis pero dentro del texto traducido, o buscar un equivalente aproximativo en la lengua delegada, y hasta escribir el culturema sin más, es decir, sin ningún tipo de explicación, sin ninguna nota a pie de página. No sé, piénsese en palabras culturemas marroquíes como so, como tla, como día. El día no es un regalo, es un regalo en una boda, ¿verdad? El sabe, ¿no? Farnaci, ¿verdad? Andrisa, Sarwal Andrisa. Esos son los culturemas, ¿verdad? Hay una anécdota acerca de Sarwal Andrisa. ¿Y por qué se llama Sarwal Andrisa? Cuando los franceses vinieron a Marruecos, en Fez, notaron que Sarwal Andrisa se llevaba mucho. Entonces, hicieron una industria textil de producir, de fabricar Sarwal Andrisa. ¿Ok? ¿Y qué lo hizo? Un señor que se llamaba André, S.A., Sociedad Anónima, Andresa. ¿Ok? Los habitantes de Casablanca, cuando venían a Fez para comprar al por mayor, para revender en Casablanca, como sabían que los fasíes, en lugar de la A, dicen A, se pensaron que era Andresa. Sarwal Andresa, para ellos es Sarwal Andresa, pero viene de André, Sociedad Anónima. Bueno, esas palabras, o fondo, fondo, en las medinas donde repostaban los viajeros, los mercantes con sus acémilas, con sus burros y tal, ¿no? ¿Verdad? Iban al fondo. Bueno, pues esto no existe en la cultura española. Cualquier lengua tiene sus culturemas, ¿no? A veces no hay equivalentes, a veces sí. Los escritores marroquíes, cuando quieren hablar de las madrazas, en español o decimos madraza o decimos madraza, las dos acepciones son válidas, las dos formas, ¿eh? Pero en árabe no decimos madraza, decimos madraza. Es curioso ver cómo estos culturemas, esos pocos ejemplos que he dado, se convierten en la literatura marroquí española en extranjerismo, lingüísticamente hablando, sobre todo para el lector español. El lector español que lea una novela de Boyce o de Lachir o de Said Jdid, lee una novela en español y de repente se encuentra con una palabra árabe transcrita, o bereber a veces, transcrita al latín, lógicamente. El lector español la identifica como extranjerismo, es lógico. Esa palabra es pero el lector marroquino, por más que lea en español y se encuentre con el Kías o Farnaci, va a reconocer esa palabra. Para él no es un extranjerismo, porque es bilingüe, es bicultural, ¿verdad? Voy acabando, ¿eh? El segundo tipo de palabras se refiere al uso de vocablos árabes con su respectiva transliteración, que sí tienen su equivalente en español. Son arabismos con cuyo empleo está acostumbrado el lector español, pero aparece en la obra de los marroquíes con una fonética modificada, una fonética árabe. Por ejemplo, hadith nabawi, existe en el diccionario, en la Real Academia, H-A-D-I-Z, el hadith. Vale. Bueno, pues el señor, Allah yarhamu, en paz descanse, Sebari, no escribe hadith, no ha escogido la palabra española,
porque es palabra española, pertenece al patrimonio lingüístico del español. No, ha escrito adite, con T, como queriendo transcribir C, en la Rosa de Chamonix. La palabra alfaquí no es extraña para el oído de un español. No, todo el mundo sabe lo que es un alfaquí en España. Sebar el-Rahmu la escribe con H final, alfaquí. ¿Ok? Ascari son palabras que suenan raras para español de Arquiegue, no avezado a la lectura. La palabra ascari con A, brújula, ¿verdad? Existe con el significado de soldado. ¿Okay? Bueno, el señor Chacón, Sebar el-Rahmu, pues la escribe Ascari, en letra latina, pero Ascari. Cuando la palabra Ascari existe. Strange por ajedrez, Bennay por albañil. El lector español sabe que existe. El escritor español marroquí sabe que existe albañil. Claro que lo sabe, pero prefiere poner el Bennay. Sabe que existe almohada, pero él escribe Lamjadda. Cuando en español almohada no tenemos otra palabra en español que remita al objeto almohada, sino almohada. A ver, ¿quién me puede decir otra apelación de almohada en español? Pues no la hay. Porque cojín es otra cosa, ¿verdad? Son extranjerismos que casi han dejado de ser, ¿verdad? Se han aclimatado tanto hasta el punto de convertirse en palabras casi patrimoniales. Las palabras patrimoniales en español son las derivadas del latín y el griego, no las árabes. Curiosamente no se consideran patrimoniales, sino siguen siendo extranjerismo. Bueno, falta poco. Un tercer tipo lo constituyen palabras árabes transliteradas, por supuesto, y con una nota explicativa a pie de página, como si de una traducción se tratase. Shahada, el primer pilar del Islam. Gmare, de Umara, Sayyid en derecho primario. Y hablando del bueno de Sayyid, espero que esté bien. Yo pensaba verle hoy, pero que esté bien de salud. Tenemos un caso anómalo en Grito Primal, esa novelita de Stil. Un caso anómalo porque la palabra cuscús la pone primero con cas, las dos cs de cuscús, cs, cas, c, cu y cu, lo pone él con k. No ese es el problema, pero va a la nota de pie de página y eso es lo que a mí me ha extrañado mucho. Y en la nota de pie de página, al logro, fijaros lo que va a decir. Comida típica marroquí que sirve muy a menudo de limosna o durante las comidas fúnebres. Punto. Se la habrá escapado, yo qué sé, el geógrafo, cuscús puede ser fúnebre, pero también es convivial, también es... ¿Ah? También es festivo, claro que sí, no aparece. Otro caso es el de palabras árabes que aparecen transcritas, pero sin ningún tipo de explicación. No hay notas a pie de página. Hajj, entre dos mundos. Lagar, león, joven mesonero, la memoria blanqueada. Lagar, la región de Lagar. Y aquí, Lagar lo escribe con GH.
igual que los españoles hasta hace muy poco escribían Jartum con KH por influjo del francés. Por influjo del francés, cuando en español la J es más que suficiente. Jartum. Pues no, te pone KH y pronuncia K. Y aquí León Besonero, judío marroquí, buen escrito, pone G, GH, ARB en el GAR. Cuando con G solo más A, pues leemos GAR. Leshiri, Waja, Waja, con dos Jotas, un diálogo de su novela, La trompita en September. Bien, no quiero aburrirles más. Finalmente, si queremos aventurar una respuesta a la pregunta planteada en el título de esta intervención, ¿es necesario un español magrebizado?, yo diría que no es obligatoriamente necesario. Me voy a mojar esta vez, porque existen palabras en castellano que pueden suplir esos localismos. Se me puede objetar, con toda la razón del mundo, alegando que el uso de vocablos en árabe puede servir para identificar una estructura, una escritura en español, pero producida por un marroquí. Creo, para contestar esta probable objeción, creo no obstante que la identificación, es decir, reconocer que esa obra es de aunque escrita en español, es de un marroquí, no de un español, esa identificación se puede hacer, y se hace de hecho, por medio de los temas, de los asuntos tratados, por la presencia de personajes con nombres propios marroquíes que actúan y se desenvuelven en espacios y circunstancias marcadamente locales marroquíes. Pienso, en fin, que su uso de palabras árabes con el dialecto marroquí, o en su caso de la Masía, obedece a que para el escritor marroquí esos vocablos resuenan quizá con más fuerza, que representan reminiscencias y evocaciones especiales. Habrá que preguntarse por lo demás si al lector español le pasa lo mismo. Finalmente, hay que remarcar, huelga repetirlo, que el escritor es soberano de su texto y tiene la absoluta libertad de escoger su estilo, su tono y el modo particular de su expresión. En todos los casos, el uso o no de palabras árabes en las novelas y los cuentos de los escritores marroquíes no garantiza por sí solo su calidad literaria, que reside en la concurrencia de muchos factores. Creo, finalmente, creo que hay que dar tiempo al tiempo y aguardar el rumbo que la literatura marroquí en lengua española va a tomar. Ver si el pueblo dirá, se primarán los localismos castellanizados, y habrá que preguntarse en su caso por su finalidad, para qué sirven, y si cumplen y se ahorman bien a los efectos estilísticos deseados, o por el contrario, los escritores optarán por un español, digamos, español neutro, estándar. En este caso, ¿cuál sería la particularidad de esta literatura? ¿Y qué la diferenciaría entonces de la literatura española de temática marroquí? Sopra, gracias. Y el título, ¿es necesario un español magrebizado?, esperaba un análisis de la lengua, no de la literatura.
resulta que ha desarrollado el tema de, digamos, de la creación literaria en Marruecos, es decir, la peculiaridad del español como vehículo literario. Claro que el español en Marruecos no se limita a la literatura. Personalmente yo no escribo literatura, pero he escrito textos históricos, en fin, cosas periodísticas, etc. Me parecen interesantes todos los interrogantes que has planteado, pero me parece también que hay una, lingüísticamente, hay una influencia que se ha introducido, que se ha profundizado, que ha penetrado mucho en los marroquíes, que a veces incluso no se dan cuenta de que los elementos que están reproduciendo no pertenecen a la lengua española. Voy a hacer un ejemplo, lo voy a hacer contigo mismo. Tú has repetido una palabra como 8 veces, te la he estado contando. Sí. Has hablado de la marroquinización. El adjetivo es marroquí, ¿verdad? Entonces, de marroquí, marroquini, ¿esa N de dónde viene? Es del francés, es la marocanización. La marroquinización del Sahara, la marroquinización del Sahara, están diciendo ahora los periodistas españoles. Exactamente. Sí, Señor. claro. Y no nos damos cuenta que estamos reproduciendo unas tergiversaciones extranjeras en nuestro español. Yo tengo que traducir muy a menudo este término, como bien sabes, y lo que hago es, la palabra que utilizo es marroquización, y nunca utilizo marroquinización o marrocanización, depende a veces de... Bien, este rasgo, digamos, de afrancesamiento de nuestro español está ahí, es muy patente, es un rasgo del que difícilmente nos podemos desprender. A veces ocurre una cosa también, y es que cuando hiciste el ejemplo este de la J, ¿cómo fue? No, otro. Pero te voy a hacer un ejemplo. De Jartum. Jartum con KH, etcétera, sí. Últimamente, y esto se ha producido varias veces, en un congreso en la Academia del Reino de Marruecos, se hablaba de Ibn Khaldun. Bueno, a un español, no recuerdo quién fue, no sé si el embajador, creo que fue el propio embajador, pues habla de Ibn Khaldun. Pero él no conoce quién es Ibn Khaldun y resulta que, en fin, al verlo con J, eso en lingüística le llamamos una ultracorrección, ¿verdad? Sí, exacto. Es una hipercorrección, una ultracorrección, creyendo que esa J posee la pronunciación francesa. Y no es la primera vez. Lo mismo había hecho otro embajador hace a lo mejor 30 años o 40 en el Teatro Mohamed V, y hablando de Ibn Khaldun, dijo también Ibn Khaldun, y Rodolfo estaba al lado y dijo, vaya, esta mi acción cultural en Marruecos, donde me he conducido. El hecho es que sí, el tema, como digo, es muy importante, de lo que hablas del si es necesario un español magrebizado. En realidad podemos celebrar hasta un coloquio sobre esta cuestión de qué español queremos, qué español. De todos modos, tenemos nuestras peculiaridades, tenemos nuestros rasgos culturales, y de eso no nos vamos a salvar. Están ahí y los vamos a reproducir, queramos o no, ya sea en el aspecto lingüístico, cultural, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, si tú quieres ofrecer una literatura del país, ¿qué vas a hacer? Tienes que reproducir exactamente aquellos elementos que te marcan, aquellos elementos y no vas a clonar, porque se trata de clonar a los marroquíes o de dejarlos reproducir la lengua española a su manera. De hecho, la propia Real Academia Española de la Lengua está admitiendo que el español de España no es la referencia. Ahora está, y además se han metido todas las academias latinoamericanas, la ASALE, Asociación de Academias, y en el diccionario te ponen todas las acepciones de las distintas palabras. Por lo tanto, esa idea antigua de querer clonar, como permítanme este término, de clonar a los demás, que sean como nosotros, eso no funciona. Eso no funciona, no puede funcionar. No me voy a extender más porque no quiero hacer otra conferencia y muchas gracias. Sí. Te tomo la palabra para pensar en un coloquio sobre este tema. ¿Tenía algún comentario acerca de lo que acabo de decir? No. Solo tomaron la palabra. Pues yo también voy a decir unas cuantas palabras. Antes que nada, pues le agradezco muchísimo por esta placentera decisión sobre el español, pues, materializado tal como lo plantea usted, y perdona por esa manera de tratar, eso es lo que hago yo, el trato a todo el mundo de usted, incluso a mis estudiantes, ¿no? Es que eres muy... Bueno, es una manía que aprendí. Bueno, digo que pues estoy totalmente de acuerdo con usted cuando nos planteó la cuestión de, digamos, de la clasificación de estos grupos, aunque se ha mostrado al principio un poco reacio a ser categórico. Yo digo que puede ser tajante y categórico porque, sencillamente porque se entiende que es esto lo que pienso. Yo digo y mantengo que toda clasificación, toda taxonomía es válida y validera siempre y cuando haya un criterio que sea lógico. Es decir, cuando hay un criterio lógico, porque no hay nadie en su sano juicio que puede decir que no, esa clasificación no hay. Y desde luego, como hay esa clasificación, puede haber otra. Aunque implícitamente también ya ha hecho la otra clasificación. Los que escriben desde fuera y los que escriben desde dentro. El caso, por ejemplo, de nuestro amigo Prat y ¿por qué no? Perdona que te corte el hilo. Me he olvidado de otro grupo minoritario, es el de nuestros estudiantes de máster, de licenciatura, de doctorado, que a veces hacen sus primeros pinitos en la creación literaria y lo publican en las redes sociales. En España existen son los famosos instapoetas, de Instagram y poetas, ¿no? O los llaman también la generación Z, o los millennials, jovencitos que han nacido. Ese fenómeno existe en España. En Marruecos tenemos animados los nuestros por algunos premios literarios convocados para jóvenes creadores y te publican, no han sacado nada, pero tienen las redes y bueno, es también un caso aparte porque están estudiando licenciatura, escritura, la mayoría de las veces está repleta de correcciones gramaticales como para entrar a valorar la calidad literaria. Ese grupo, vale. Bueno, solo quería añadir que, tal como lo dijo nuestro colega profesor Wozniak, ha tocado, ha hecho referencia a muchos aspectos, ¿no? que son para mí fundamentales para hablar precisamente de la creación literaria de hispanistas marroquíes, ¿no? De parte de esta clasificación, yo creo que nos ha abierto muchos horizontes, ¿no?
Es decir, hay cosas que dan a pensar. Por ejemplo, ¿a quién se escribe esta literatura? Es decir, esto puede pues, ayudarnos a contestar a preguntas. Es decir, si se escribe para un público marroquí, otros hispanistas, entonces digamos, estos barbarismos y todo esto para mí no tendrá el mismo valor que cuando lo lee en español, por ejemplo. Y luego lo del color local, yo creo que es algo legítimo. ¿Qué decir, por ejemplo, de otras literaturas? De la literatura, por ejemplo, ecuatoriana, o literatura, por ejemplo, que sea mozambicana, por ejemplo, en comparación con la literatura que se escribe, por ejemplo, en Portugal o en Brasil. Es decir, la cuestión de los canones. Es decir, el problema está precisamente en de los convencionalismos, ¿no? Es decir, no forzosamente, digo yo, no forzosamente un marroquí debe escribir una novela tal como la escribe un español, porque eso no tendría sentido. ¿Dónde está el entorno? ¿Dónde están las... Y luego lo de la función de la literatura. Es decir, sabemos que desde Aristóteles hasta hoy en día se ha escrito muchísimo sobre las funciones de la literatura, y todas las sabemos de memoria. Es decir, por ejemplo, nunca he leído yo, escribo en español para imponerme, por ejemplo, en un grupo determinado, como de hispanistas. Es decir, eso no debería ser. Escribir solo para decir que yo escribo. Eso para mí no tiene sentido. Es decir, se escribe cuando, por necesidad, por ejemplo. Se escribe porque uno tiene algo que decir, o como lo ha dicho al principio, porque quiere entender lo que escribe. Estoy de acuerdo contigo. Yo me he arriesgado a hacer esta clasificación de los grupos, pero vamos, en ningún momento he querido negar la libertad, y lo he recalcado más de una vez, la libertad de cada cual de escribir lo que quiera. Faltaría más. ¿Quién soy yo para...? Pero es una percepción, más que una valoración. Y volviendo a... Sí, pues sí, tiene razón en lo de la marroquinización. Yo no sé por qué he puesto marroquinización ahora que lo dices. Quizá por el flujo inconsciente del francés. Pero no hay ninguna razón para decir marroquinización. Es toda la verdad. No se me ha pasado por la cabeza. Magrebización, pues sales de Mario, el escolio. No, sí, pones magrebización. Pero marroquinización, ¿por qué esa N? Es verdad. Ahora, si vamos a... No, es un neologismo, tampoco lo vamos a encontrar en los diccionarios. Por lo tanto, no está sujeto a ninguna regla. No lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar marroquí si vamos al drag. No vamos a encontrar un derivado como marroquización. Lo que sí abunda, y tú lo has destacado muy bien, en la prensa, cuando se quiere hablar de marroquinización, se dice marroquinización. Quizá de ahí me venga a mí. Yo lo he leído varias veces en la prensa española, marroquinización. ¿No? ¿Algo más o no? Vale, bueno, en vista de que no hay más preguntas, os doy las... Ah, sí hay más preguntas. Bueno, pues no os doy las gracias todavía. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradezco a mi profesor que está muy interesante intervención y conferencia sobre el español, la marroquinización, la marroquinización. La verdad que no tengo una pregunta, pero igual estaba pensando en la palabra marroquinización que acaba de convocar el señor Jesús Bucile. Y la verdad que en tanto también que se me presentan muchas ocasiones de traducción
por escrito y cada vez encuentro, por ejemplo, palabras de este tipo que puede que sean erróneas o sean anglicismos, no sé qué, galicismos, etc. Pero suelo optar por esas palabras porque como ya están conocidas en la prensa, etc., entonces cualquier español pienso que va a leer la traducción, por ejemplo, nada más con escribir la palabra la puede encontrar fácilmente. Y como se dice en árabe, la mayoría de las veces opto por también cuando suelo, por ejemplo, transcribir ciudades marroquíes, etc., Geniset, por ejemplo, la puedo escribir con TH dependiendo, sí, porque igual se puede escribir con la J, la van a leer correctamente los españoles, pero sí, eso es un tema que se puede debatir, que se puede desarrollar. En cuanto al título de la conferencia, también que cuando el señor Buzino habló de que se esperaba a un acercamiento más lingüístico que literario a ese asunto que estamos debatiendo hoy, yo cuando lo leí ya tenía en mente la literatura marroquí en español y me esperaba escuchar eso. Por eso cuando acaba de hablar de los escritores marroquíes cuando escriben o bien el lector marroquí cuando lee la literatura marroquí en español, no puede sentirse ante un extranjerismo porque está metido en el... ¿Sabes lo que pasa, Sahar? Yo la primera vez que mandé el título a los responsables de aquí, de Cervantes, pues había puesto LM, LE, los puntos. Es necesario un español magrebizado, es decir, de literatura marroquí en española, igual que había hecho en FED LMLE, flor de un día o cosa seria. Suelo poner la LM, LE, me ha dado por poner esos títulos bajo forma de interrogante, bueno, para vacilar un poco. Sí, interesante. Técnica de marketing. Claro. Y también en cuanto a la necesidad de unas palabras, por ejemplo, marroquíes, escritas con letra latina, yo creo que el caso de Araru de Ahmed Araru es distinto en este caso. Por ejemplo, en su relato corto, la resaca, usa palabras que son del dialecto del norte, son palabras españolas y las escribe transcribiéndolas con letra latina para indicar que en el dialecto norteño marroquí esas palabras españolas existen en tanto que palabras marroquíes. Y no en tanto que palabras españolas, la gente ni siquiera tiene esa conciencia de que son palabras españolas. Sí, pero él lo escribe desde la conciencia, desde el perfil académico, de profesor, etc., para pensar, igual como hace, por ejemplo, el escritor Juan José Mías con su novela La mujer loca, cuya temática es la lingüística, las palabras, no sé, hablan de palabras erróneas con una letra que falta, que la echan del diccionario, etc. Entonces, hay ese tipo también de literatura. Sí, también lo hace Julio de Mazares, introduciendo leonismos desde León, cuando escribe sobre León, pues algunas variantes de los leonismos, los asturianismos. Bueno, y bueno, nada, gracias. Bueno, ahora sí que sí, gracias de nuevo a todos por venir. Les invito a la siguiente actividad del Cervantes. El viernes tenemos cine cubano, el domingo hay un documental sobre flamenco con la super figura del flamenco María Pajés, que viene a presentarlo sobre su compañía. Y si no, el miércoles que viene, exposición impresionante Nicolás Müller en la sala Babel que vi Los Udaya. Les invito a todos, que seguro que